Bueno, parece que vamos a empezar con los que están aquí. Como les digo, normalmente doy un resumen antes de tomar el examen, y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso vamos a primero empezar con un tiempo de oración para estar seguro que estamos en compañerismo con Dios. Es muy necesario. Y entonces podemos empezar la clase de hoy. Si vamos a tomar unos cuantos segundos de oración para pedirle perdón por nuestros pecados, si Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Cada uno tiene esa oportunidad, entonces pues empezamos esta clase. Padre, te damos gracias por este tiempo, pedimos que sigas con nosotros, ayúdanos a recordar lo que hemos estudiado, Padre, ayúdanos, Padre, para que todo lo que hagamos, piensemos y digamos sea para tu gloria y nombre. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aclarando algunas cosas, ya ahora vamos a estar hablando de la segunda bestia. Otra vez terminamos con el anticristo. La segunda bestia les ha dado varias informaciones sobre ellos. Acuérdense que los cuernos tienen que ver con autoridad. Vimos que este tiene autoridad, tiene dos cuernos. Y como les digo, es posible, y les dije diferentes razones por qué creí que es posible que él tiene dos niveles de autoridad, religioso y político, o a lo mejor es porque está endemoniado, el humano y el demonio que está sobre él. Y vimos que hay varias razones porque concluimos que el anticristo viene de lo que son las aguas, las muchas aguas, y decimos eso tiene que ver con su siendo gentil. Y el segundo bestia vino de la tierra, y parece que les dice evidencia que él era judío, y a lo mejor tiene esa es la razón que sale de la tierra. Vemos la segunda bestia, parece que tiene, también lo llamamos el falso profeta, porque así lo dice, lo llama la segunda bestia, entonces también le llama el falso profeta, porque ¿qué hace un profeta? Apunta a lo que es la verdad, bueno, lo que debe hacer. Un falso profeta va a apuntar a mentira, y es lo que vemos que este segunda bestia, vemos que él está haciendo. Y vemos que parte de su oficio es con la autoridad de la primera bestia. Él tiene otras autoridades para poder influenciar y poner el gran imagen en medio del templo, y les dice a la gente hay que adorar a la bestia, la primera bestia, y por eso lo llamamos el falso profeta, porque es algo religioso. En el templo debe de ver nomás el tabernáculo, y ahí es donde debían ver el sacrificio a Dios y todo eso, pero en este caso para y pone esta imagen. Vemos la tribulación que hemos hablado. ¿Qué tantos años es la tribulación? 7 años. 7 años. ¿Y qué tantos años el tiempo es la gran tribulación? 3 años y medio. Okay. Ahí es donde vemos que hay una distinción. La tribulación de todos los 7, gran tribulación en medio. Vemos que Cristo regresa. Su regreso, la segunda venida de Cristo, es algo que se ha predicho en todo el Antiguo Testamento. Es uno de los grandes eventos que ellos están esperando, y por eso hay ese corazón del Antiguo Testamento, todo lo que se predice. Y entonces cuando Cristo está
aquí en la tierra se está ofreciendo como el reino del reino. Y vemos que hablamos de ya antes que de la tribulación hay la gran arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento es cuando la iglesia sale de la tierra. Y eso sucede, y vemos que hay una distinción entre cuando Cristo viene para su iglesia, por su iglesia, y eso es antes de la tribulación, y entonces después de la tribulación vemos que Cristo viene con la iglesia, los santos. Entonces aquí regresa a la tierra, entonces empieza sus juicios sobre quién la resurrección, la tercera resurrección que estamos hablando. Vemos que hay varias resurrecciones, y les dije que deben de estudiar esa sección solo, pero les voy a mencionar que la primera resurrección tiene que ver con Jesucristo. La segunda, lo que todas veces se refiere cuando habla de resurrección de los santos, está refiriendo nuestra asociación con la primera resurrección. En la resurrección vemos que habían como 7, vemos que al mismo tiempo cuando Cristo resucitó, también algunos santos resucitaron con él. Y entonces vemos la siguiente vez que va a suceder es en el tiempo cuando viene para su iglesia, esa es la resurrección. Y eso no se llama segunda, tercera, cuarto, quinto. Dice que está asociado con la primera resurrección. ¿Por qué? Porque esto está asociado con la resurrección de Cristo, la iglesia y también los del Antiguo Testamento. Después de las 7 años de tribulación, vemos la resurrección de los que mueren durante la tribulación, los que han muerto del Antiguo Testamento. Todos esos van a ser resucitados al fin de la tribulación. Y vemos que si Cristo no fue resucitado, entonces nuestra fe no sirve para nada. Porque estamos advirtiendo que lo que está reportado en la Escritura es verdad. Si hay mentiras en la Escritura, entonces nuestra fe no tiene el mismo valor, ¿verdad? Y por eso es muy importante uno que dice que Cristo no resucitó, entonces verdaderamente estamos amolados, todavía estamos en nuestro pecado, como dice Pablo. Entonces esos son más o menos lo que va a cubrir este examen. Nomás voy a pasar rápido sobre lo que es la resurrección, porque es la parte que debían de estudiar solo. No es extensa lo que vemos en el Antiguo Testamento sobre lo que es la resurrección. Para ellos no hay pocos versículos que hablan de la segunda, de Cristo, la resurrección de los creyentes. Sabemos que ellos lo creían, pero no hay muchos detalles. Eso se espera hasta el Nuevo Testamento. Y especialmente de las dos venidas de Cristo, no es algo que se hablaba, se hablaba para ellos. Ellos pensaban, Mesías iba a venir y entonces iba a morir un Mesías y el segundo Mesías iba a venir y entonces es cuando iba a estabilizar el reino. Para ellos eran dos diferentes venidas, pero de dos diferentes personas. ¿Okay? Y lo que vemos es que la Escritura en el Nuevo Testamento nos demuestra algo. Es que el primer Mesías muere, pero es resucitado. Y entonces por eso puede venir el mismo Mesías a la segunda venida y estabilizar el reino. Hay que recordar que los del Antiguo Testamento no están en Cristo. Esa expresión en Cristo es para la iglesia. Ellos están asociados con su resurrección, pero no están puestos en Cristo, que es un término técnico para estar hablando de la iglesia.
pero hay que reconocer que todos los santos, siendo lo que es la iglesia y los del Antiguo Testamento y los que murieron durante el milenio, todos van a ser resucitados antes de empezar el milenio. Lo que fuimos, y como digo, ¿no? Y vemos que también la resurrección de los santos en la tribulación va a haber gente que muere, decapitados algunos por la fe, y vemos son mártires de esto, entre los 7 años, y ellos van a reinar con Cristo, como dice en Apocalipsis 24, hablando de estos, y las almas que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y se reinarán con Cristo por 1000 años. Ese es un privilegio especial escogido para los que mueren durante la tribulación. Y esto se cumplen ya después que se cumplen los 1000 años. Los demás muertos no sabemos qué pasa con la gente que muere durante los 1000 años. No sabemos, no dice en ningún lado en la escritura, pero es lógico que vamos a tener una resurrección. Y vemos que se cumplen los 1000 años, y entonces va a haber vamos a suponer que van a tener parte con la primera resurrección. Como les digo, la primera resurrección es con Cristo. ¿Tú quieres empezar? Entonces es lo que debemos de reconocer. Y esto es donde estamos viendo del milenio. Ningún pasaje de escritura predice eso, pero sabemos que van a haber unos que mueren durante el milenio. El milenio creyentes alcanzan una edad muy avanzada. Dice que uno que muere a 100 años van a decir que es maldecido. ¿Y por qué? Porque parece que toda la gente va a vivir 800, 900, casi todos 1000 años desde ese tiempo adelante, y es porque no va a haber cualquier enfermedades, no va a haber falta de comida, un ambiente así como en el tiempo de Adán y Eva, en el Edén, donde todo estaba perfecto. Dios va a hacer ese tipo, y por eso la gente no debe de morir. Pero vamos a reconocer la naturaleza pecaminosa de gente. Alguna gente va a morir por violar la ley y mueren, y es algo que puede suceder por un creyente o un incrédulo. Por eso digo, hay que ver gente que muere y van a tener su nueva resurrección y van a estar con Dios para siempre, porque pusieron su fe en Cristo. Entonces es lógico que hay que ver, aunque no hay pasaje, es nomás le estoy diciendo que hay una lógica que va a haber una resurrección en él, probablemente. Ahí y en Isaías 65:20 es donde dice: no habrá ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no cumplirá sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Quiere decir que va a estar juzgado por hacer algo mal. Y eso Dios, Jesucristo, va a reinar, y sus reglas van a ser claras, y no va a haber uno que puede traer un abogado y decir: mira Cristo, piensa en esto. Él dice: yo sé toda la verdad, y ahí mismo va a ser el juicio.
y esos van a ser resucitados al fin. Ahora, cuando hablamos después de esto, ellos están preparándose para esta preparación para la destrucción de la tierra. En los cielos que van ahorita va a haber una destrucción completa. Estamos hablando de la tierra, de los cielos, de todos los cielos de los cielos. 1, 2, esos van a ser destruidos completamente. Dios va a hacer un nuevo cielo, nueva tierra. ¿Por qué? Porque la tierra que estamos viviendo aquí está contaminado con el pecado. Y Dios dice que va a destruir todo y va a hacer un nuevo. Entonces, aquí nomás mencionando para que estoy completo en la resurrección, la idea de resurrección final sobre aquí los impíos, los que han rechazado el modo de salvación, son los que van a ser resucitados y se presentan en frente del gran trono blanco. Y ahí dice Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco en que estaba sentado en él, Jesucristo, porque Dios le ha dado a todo juicio a Jesucristo, y de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no había lugar para ellos. Quiere decir, ya no existía lo que es la tierra, y ya no tiene espacio, ya faltan de existir. Y es lo que dice Pedro, que va a derretir todo lo que es creado, se va a hacer en un fuego. Pero entonces dice, y ahí y vi los muertos, grandes, pequeños, que de pie del trono, delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de vida. Ahí está hablando que hay un libro donde contiene todos los nombres de todas las personas que son salvos. Y esto desde la fundación del mundo. Vamos a reconocer, ese libro contiene eso, y si tu nombre no aparece ahí, entonces se va, noten lo que dice aquí. Y los libros fueron abiertos, y otro libro de vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, son el libro de obras. Y el mal, ahí habla de dónde vienen, y la muerte, y Hades entregaron los muertos de cualquier lugar donde la gente falleció. Ese cuerpo va a ser entregado y va a estar unido con lo que es la alma, que no se destruye la alma. Podemos matar, cuando hablamos de la muerte, es la separación de espíritu, alma, del cuerpo. El cuerpo va a ser resucitado, y entonces la alma se va a juntar ahí. Y dice, y el mal entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, uno dice, mucha gente habla y dice, estos son todos los pecados que esta gente ha hecho, y eso es lo que Dios va a traer a luz en ese momento. No creo eso. La razón por qué no creo eso, porque dice la Escritura que todos nuestros pecados estaban juzgados en la cruz, incluyendo los que eran salvos y los que no eran salvos. Ya están pagados. Dios no va a traer esos pecados. Obras, pienso que son las obras, las buenas obras. Todas las cosas que la persona cree que tiene valor en frente de Dios. Esas obras son las que están escritas aquí. Y entonces Dios dice, aquí sigue, y la muerte y Hades fueron arrojados en el lago de fuego, que ya no van a tener lugar, ¿verdad? Y esta es por eso la muerte segunda, y el lago, que es el lago de fuego. Ahí todavía no hay nadie ahí, ahorita en este momento. No va a haber, los primeros que van a entrar ahí es el anticristo y el falso profeta. Son los primeros que están tirados ahí y no pasan por este juicio. ¿Por qué? Porque no tienen nada. El libro está, los libros de buenas obras están limpios y sus nombres no están ahí, por eso ni se mencionan para ellos. Y entonces vemos 15, dice, y el que no se encontraba escrito en el libro de vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces
No importa que tantas buenas cosas la persona puede presentar ahí, van a estar lanzados al lago de fuego. Solo una pregunta. Dice, dice, y la muerte y el Hades. Sí. Entonces, el Hades, ¿qué es en este momento? Hades es el lugar de tormenta, el lugar donde Pero ahorita no están es- esperando. No es donde van a descansar esas almas, sino ahí en el lago de fuego, así es donde están Bueno, esperando. ahí ahorita están esperando. Por eso vemos esa historia de Lázaro y el rico. El Lázaro y el rico, ahí todas las otras palabras que Dios, Jesucristo explica, está usando lo que es un hombre, o un rey, o algo así, pero nunca menciona nombre. Pero en el caso de Lázaro, dice Lázaro y el rico. Lázaro está con Abraham, pero está abajo de la tierra, todavía nadie ha visto al Padre, dice. Entonces estaban todavía esperando. Los Antiguos Testamentos estaban todos esperando ahí en lo que es Hades. Hades estaba dividido en dos partes. Los que son salvos estaban con Abraham. Los que no eran salvos estaban en el lugar de tormenta, lo dice. Ya cuando salió Cristo, bajó y anunció la buena noticia y dijo que Él llevó a ellos con Él allá al cielo. Entonces, cuando nosotros morimos, vamos a estar cara a cara con Cristo en ese momento. No vamos a estar esperando en Hades o otro lugar, vamos a estar ahí enfrente, pero todavía sin nuestros cuerpos nuevos. Eso no lo recibimos hasta el rato. Sí, que la hermana dice descansar, y no se va a descansar al Hades. No, va a haber, ahí dice que el lugar Hades ya no, ¿para qué no va a existir para un lugar temporalmente gente puede ir, ya no es necesario, ya por eso se está tirando ahí. El mismo con muerte, ya no es algo que se va a mencionar, porque ya no tiene que ver con el nuevo cielo, nueva tierra. La interpretación del gusano que no muere, Bueno, ¿a qué se refiere? es, vamos a decir que es otra descripción de la misma idea de cómo el fuego que nunca se apaga, quiere decir va a haber tormenta para la gente que está ahí, nomás para Sería siempre. una buena interpretación recordar la oportunidad que tuvieron, o no es una buena interpretación. Bueno, vamos a decir, no tengo suficiente evidencia de qué van a estar pensando. Sabemos una cosa que estaba pensando este rico, le dice, manda a Lázaro a mi casa donde están mis hermanos, tengo otros 3 hermanos, para que ellos no lleguen aquí. Él sabe que está en tormenta, pero que estaba pensando en su hermano, pero dice, no, tienen la escritura, es todo lo que necesitan. Si no ponen atención a eso, entonces, pero si uno viene de resucitarse de la muerte, entonces dice, aunque una persona sale de la muerte, Jesucristo lo hace, y todavía gente no lo cree. Por eso cuando hay cosas así como estás describiendo, yo me paro porque no hay suficiente evidencia para decir que precisamente eso, yo nomás lo dejo general, así como la tormenta que nunca va a terminar en el mismo modo. Sí, después a lo mejor hago un poquito más de investigación y puedo decirte, sí, esto tiene, o cómo se han interpretado los otros, y decir, uno de ellos me suena mejor. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, ese es lo que vemos, que los impios van a estar enfrente de Dios, y entonces todos vamos a estar, y eso es lo que vemos aquí en Daniel. Él nomás lo puso en general. Vemos en Daniel 2:2, muchos de los que duermen en polvo en la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para ignominia, quiere decir que ya para condenación. Entonces, para ellos, para el Antiguo Testamento, así pensaban.
todos vamos a salir el mismo. Ellos ni les pensaban la idea que uno va a resucitar primero, Jesucristo. Para ellos no era algo que ellos estaban pensando. Por eso era difícil. Bueno. Y entonces en conexión con la segunda venida de Cristo se incluye juicios sobre Israel. Aquí es donde vamos a empezar nuestra clase y vemos que esto incluye los judíos, va a haber juicios sobre ellos, va a haber juicios sobre las naciones y entonces antes de empezar lo que es el reino milenial de Cristo, el juicio de Israel y los gentiles resucitados. Aquí cuando cuando Cristo viene a la tierra va a haber gente que están vivos, ellos van a estar entrando algunos de los judíos van a estar vivos. Los que salen de la tribulación y todavía tienen sus cuerpos naturales, va a haber juicio para ellos. Estarán presentes y los juicios son separados, los israelitas y los gentiles, pero todavía están viviendo sobre la tierra, esos de los que son vivientes. Entonces el juicio de los gentiles vivos, y esos van a estar enfrente y a ver si son dignos de entrar al reino milenial con Cristo. Son los tres juicios que vamos a ver. El primero es el juicio. Los santos del pueblo de Israel visitan del principio del milenio. David será uno de los que son resucitados con Jesucristo en este reino. Y esto es lo que podemos ver Daniel 7:27. Y entonces, y la soberanía, dominio y grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos de los Altísimos. Su reino será, y entonces ahí es donde está hablando cuáles son estos santos. Algunos de los creyentes, vemos que algunos de los creyentes de la iglesia y de la tribulación gobernarán en la nación. Así ya vimos que los que son decapitados en martes, ellos van a reinar con Cristo. ¿Qué van a tener? Sí. ¿Qué van a tener? Es el autoridad que va a ser diferente. No todos vamos a reinar con el mismo autoridad o con el mismo, sobre los mismos tierras. Vamos a decir, algunos van a tener gobernar sobre la basura. Ellos van a tener ese privilegio de tirar la basura y todo eso. O a lo mejor otro va a cuidar el agua, otro va a tener una ciudad o una sección de la ciudad, o a lo mejor va a ser gobernador de un estado. Todo eso está dispuesto durante el milenio, cuando Dios ya decide. Y es, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, está hablando a la iglesia, por eso sabemos eso, que está hablando, y al 2:26, capítulo 2, versículo 26, dice, y al vencedor, noten aquí, no todo, no dice toda la iglesia, todo creyente, no, al vencedor, a que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regará con barra de hierro, como los vasos de alfarero son hechos, ¿verdad? Pedazos, como ya también he recibido autoridad de mi Padre. Entonces, ahí está hablando, ¿qué está quebrando? Creo que da pena de muerte, que se le va a dar a ciertas personas, que eso es tu trabajo. Pero notan aquí que es condicional. ¿Cómo vivo? ¿Cómo uno cumple? Si no cumple, no va a ser uno de los vencedores.
No nomás porque decimos, bueno, ya hemos vencido la muerte, es cierto, porque soy creyente, ya no estoy bajo condenación. Pero aquí está hablando a un grupo de la iglesia que está diciendo, si hacen esto, voy a hacer esto. Si no lo haces, no van a recibir este privilegio. Apocalipsis 20 también nos habla. También vi tronos y los que se sentaron en ellos los concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de quien habían sido decapitados causa de tu testimonio de Cristo, Jesús dijo, y de la palabra de Dios, a los que no habían adorado la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente. Está hablando de gente durante la tribulación, son los que están obligados a tomar lo que es la marca y todo eso. Entonces ellos van a recibir ciertos galardones de poder juzgar o tener autoridad en el reino. Primero Corintios habla de que vamos a juzgar, dice 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabes que los santos han de juzgar al mundo? ¿Verdad? Entonces es lo que debemos de reconocer. Vamos a tener más posibilidades, pero eso es algo, depende cómo operamos aquí con lo que Dios ha dado. Vemos que la iglesia es una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Dios nos separa al grupo, lo que se llama la iglesia, de cualquier otro grupo que se ha nombrado, los judíos y otros gentiles de otro tiempo. Y dice que algunos de los cristianos compartirán con esta autoridad con Cristo. Y como dice aquí en Apocalipsis 3:21, recuerden que Apocalipsis capítulo 2 y 3 es parte de las 7 cartas que están escritas a las 7 iglesias. Y entonces dice el versículo 21, dice, al vencedor le concederá sentarse conmigo en mi trono, como también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces ahí está hablando de un privilegio, pero no para todos. Vemos que también aquí existe cierta evidencia en la Biblia sobre como la parábola de los 10 minas, ¿verdad? Y vemos que aquí Cristo le está hablando a estos en versículo 10, Lucas 19:17, y le dijo, bien hecho, bien servido, puesto que has sido fiel en muy poco, tienes autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, ese es si Dios ha dado cierto nivel de autoridad aquí en este mundo, entonces esta persona iba a tener mucho más. 10 ciudades va a tener, un estado, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que recompensas van a ser medidas. Depende qué tanto uno se ha entregado. Entonces va a haber en esas minas, uno le dio 1, otro le dio 5, otro le dio 2, y cada uno hacía lo mejor que él podía hacer, una ganancia de 100%. Entonces él cumplió con todo lo que Dios le pidió, entonces le da otra vez un poquito más. Pero hay que reconocer, no todos van a reinar con Cristo. La iglesia no habla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al vencedor, a quien guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad. Entonces quiere decir condicional. Ahora, seguimos hablando de eso, estamos hablando de lo que
le ha dado a la iglesia y a los que murieron durante la tribulación. Van a tener ciertos niveles de autoridad. Ahora, para los que son el juicio de Israel viviente, muchos serán asesinados poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Zacarías capítulo 13 versículo 8 dice: y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercia quedará en ella. Hablando de la tercia de la población, todavía va a vivir. Y mataré la tercia parte en el fuego y los refinaré para que refinan a la plata. Y entonces vamos a decir, entender que Dios está controlando qué tanto mal puede ser el anticristo, qué tanto daño puede hacer en la ciudad. Y parece nomás está medido. Vemos que los que sobreviven serán librados por Cristo cuando Él venga, y ellos van a saber cuándo va a venir. ¿Por qué? Ya hemos dicho que ellos tienen un reloj. Ya empezó la tribulación, ya vimos mitad donde el anticristo pone su estatua ahí en el templo. Sabemos que nomás necesitamos durar otros 3.5 años. Y exactos, no a lo mejor un día o un día menos, ¿no? Cada día pueden contar y saber qué va a suceder. Entonces, aquí en Romanos 11:25 dice, así todo Israel será salvo. ¿Cómo sabes que todos van a ser salvos? Es porque los que sobreviven son los que van a ser salvos, van a entrar al reino mundial. Los que no, que Dios juzga y dice estos judíos que no han aceptado a Cristo como Salvador, aunque sobrevivieron la tribulación, van a ir al lago en Hades, esperando para el gran trono blanco. Y entonces aquí vemos en Romanos 11:25 dice, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el liberador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando Él ya cumplió, quitó el pecado en la cruz, pero ya cuando regresa va a sacar, decir, mis creyentes, los remanentes, son los que van a entrar conmigo en el reino. Y vemos que serán consagrados ante Dios. En Ezequiel capítulo 20 dice aquí: vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido, con furor derramado, yo será rey sobre vosotros, hablando a los judíos, y os sacaré de entre los pueblos y os reinaré de las tierras donde estéis dispersados con mano fuerte. Entonces Él va a salir, y entonces dice en versículos como dice aquí, con brazo fuerte y todo eso, y como entré el juicio contra vuestros padres en el desierto. Entonces cuando Cristo, vamos a decir, cuando Dios juzgó contra los judíos que rechazaban su provisión de comida, la provisión de darles la tierra prometida. Cuando ellos rechazaron eso, ¿qué hace Dios? Los juzga. Y muchos de ellos murieron ahí en el desierto. Por eso dice,
todos los que tenían de 20 para arriba iban a morir en el desierto y iban a estar ahí por 40 años. ¿Por qué? Tuvieron 40 días entrar y investigar la tierra y eran exactamente como Dios les dijo, pero no pusieron su fe, no cumplieron esa fe de que Dios dijo, si entran a la tierra, yo voy a estar con ustedes y van a ganar. Pero no lo creyeron. Y por eso juró Dios que no los iba a dar. Y por eso dice, y separará a vosotros los rebeldes. ¿Ya? Y entonces ahí es donde los separa. Vemos la reunión de Israel, como hemos visto, después reunir el nuevo a su propia tierra y sin dejar ahí ninguno de ellos. Entonces, eso es, todos los judíos están prometidos que van a entrar. Y entonces Israel, consagrado, dividido en dos clases de personas, los que han aceptado a Cristo, gracias. Los que han aceptado a Cristo y los que como Mesías y se encuentran por dignos de entrar al reino, y los que todavía son rebeldes, incrédulos, son excluidos. Y eso se dice en varios lugares, pero aquí tengo Ezequiel 20, 35, 37 dice, y os haré pasar bajo la barra y os haré entrar en el unículo del pacto. Entonces el pacto es que si aceptas la sangre de Cristo con el nuevo pacto, entonces van a poder entrar. Si no, pues se quedan afuera. Y por eso Pablo, cuando él está hablando sobre los judíos, dice, pero no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamado tu descendencia. Isaac era creyente y por eso lo hace esa distinción. Esto es, no son los hijos de la carne, que nomás nacieron judíos, y algunos judíos creen así, que porque son judíos van a entrar en el cielo, pero en verdad aquí claramente nos dice que no, estos no son hijos de la carne, que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes, los que han agarrado la promesa y combinado con fe. Entonces esos son judíos verdaderos en los ojos de Dios y merecen entrar al reino con Él. Ahora, ya hablamos de los judíos que van a quedar, y entonces vemos que durante la tribulación habrá un anticismo, quiere decir que van a odiar a los judíos. Ahorita hay países que tienen esta idea que los judíos, la culpa es de los judíos porque ha habido tantos problemas. Por Alemania, por ejemplo, ahí tenían ese odio de los judíos. Entonces mucha gente los entregaba. ¿Por qué? Y entonces, nomás porque pensaban que sí, porque habían varias mentiras donde decían que los judíos son los que matan a niños para tomar su sangre y todo eso. Tenían muchas historias que no tenían verdad, pero la gente pensaba así. Y en Alemania, Hitler decía que la razón que Alemania estaba abajo era por la culpa de los judíos. Si matamos todos los judíos, vamos a tener un mejor país. Y por eso estaban destruyéndolos completamente. Pero durante la tribulación va a haber lo mismo. Muchos israelitas serán muertos por ser entregados. Y será muy significado si el gentil, una persona que no es judío, ayuda a los judíos. Y es lo que Jesucristo está hablando en Mateo 25. Ahí habla de esta situación donde estos que son creyentes
gentiles y ayudan a los judíos. Dice aquí en Mateo 25:39, y le hicieron dice, y cuando te vimos, le están contestando a Cristo, cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti, respondió el rey, hablando de Jesucristo, les daré, en verdad os digo que lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces él está declarando que por esta relación, por ser durante la tribulación, él está diciendo, mis hermanos judíos, y ellos me estás ayudando durante este tiempo de dificultad, cuando es contra la ley, contra el anticristo, contra todo lo que ellos, y están arriesgando todo, sus propias vidas por hacer esto. Y durante la Segunda Guerra Mundial había alguna gente que hizo esto mismo, y perdieron casa, perdieron todo, hasta sus vidas. Y vemos que a veces tenemos un mal entendimiento sobre la segunda venida de Cristo. Aquí hay un mal entendimiento. Alguna gente dice, bueno, aquí está hablando que las personas que son salvos están haciendo esta obra, y esta obra es el modo de salvación. Y no, Dios nunca ha cambiado. El único modo de salvación es por creer en Cristo. Esto es la fe, y no por cualquier obra que uno haga. En este caso, él está hablando de recompensa. La gente que sobrevive la tribulación y ha hecho este tipo de trabajo, Dios le va a dar privilegio de entrar al reino y tener privilegios que Él les da por medio de lo que ellos han hecho. Él los deja entrar al reino. Y vemos que aquí en varios versículos dice en Efesios 2:8, y porque por gracia habéis sido salvos por medio de fe. Entonces esto nunca cambia. Y hasta en el Antiguo Testamento, alguna gente dice, mucha gente estaban salvos por obedecer la ley. Tampoco es cierto. Todas veces ha sido por la misma cosa. Así como Abraham, antes de la ley, casi 500 años antes de la ley estaba Abraham. Y Abraham, él creó y estaba apuntado a él por rectitud, que era salvo, por fe. Entonces, por eso hay que aclarar eso, que no es por la obra. La obra es algo que uno cree en el Señor, en Jesucristo, y ahora estamos hablando de recompensas, porque van a poder entrar al reino milenial con Él y tener esos privilegios que les da. Aquí, y eso, Santiago capítulo 2 habla de esa idea. Y no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre alto. Una gente agarra ese pasaje y dice, hay que ver fe y obra. No, eso está hablando de madurez. ¿Y cuándo hizo eso Abraham? ¿Cuando empezó a ser creyente o era al fin? Es en diferente tiempo. Cuando ofreció a Isaac ya era creyente maduro. ¿Y cómo sé eso? Hebreos habla de cuando Dios le demandó que vaya y lo sacrificie a su hijo. Dice que su fe no estaba temblando. Él fue la siguiente mañana temprano, salió con su hijo con toda la idea de matarlo. Y no ahí, como a veces viene en la película, se enseña que está sudando o llorando a Dios. Porque no, él dice que su fe no estaba movido en Hebreos.
¿Y por qué? Él sabía que Dios, lo que él prometió, que por Isaac iba a tener descendencia. Dice, pues, si lo mato, Dios va a necesitar sacarlo y levantarlo de la muerte. Ya estaba convencido. Y por eso le dice, antes de subir a la montaña, le dice a sus sirvientes, le dice, yo y mi hijo vamos a esa montaña para hacer el sacrificio. Yo y mi hijo regresamos aquí. Espérenos aquí. Por eso hay que reconocer, él estaba confiando, su confianza era en la fe que él tenía en las promesas de Dios, que iba a cumplir así como él dijo. Entonces, por eso es muy entendido. Después de la segunda venida, todos los justos serán resucitados y juzgados antes de que el reino milenial será completamente iniciado. Sabemos que esto sucede cuando ya la iglesia va a ser resucitada antes de los 7 años, y entonces ahí es cuando recibimos nuestras recompensas, nuestro cuerpo nuevo y nuestras recompensas. Entonces cuando regresamos ya tenemos nuestras recompensas, y cuando Cristo va a iniciar el milenio, los Abraham, lo que es David, los profetas, todos van a ser resucitados. Entonces hay que hacer la misma cosa para ellos, hay que evaluar lo que han hecho bien y recibir sus recompensas en eso, y entonces pueden entrar al reino con todas sus recompensas. Y vemos que solamente el malvado va a quedarse en la tumba, se va a quedar hasta el gran trono blanco, y es lo que vemos. Y nosotros vamos a tener parte con la resurrección número 1. Eso es para los creyentes nomás. Resurrección 2 está hablando de los incrédulos. Esos son los que vimos, ya hemos hablado de Apocalipsis 20, del gran trono blanco, y es la segunda muerte, y es donde vemos que ellos están lanzados al lago de fuego. Pero ahora sí con cuerpos hechos para sufrir nomás. Ok, a veces hablamos del reino hoy, ¿verdad? Hablamos que estamos haciendo obra para el reino. Y hay que hacer una clarificación. Vamos a hablar del concepto de lo que es el reino de Dios, y entonces ya cuando hablamos de el reino milenial sobre la tierra, y entonces Cristo como Rey de Reyes durante el milenio. Todo eso tiene algo que ver con este concepto de reino. Un reino es un territorio, ¿verdad? O área donde hay un rey gobernando, y hay que ver gente que va a estar sujetos bajo del rey, ¿verdad? Entonces, si no tienes una de esas partes, pues ya no tienes reino, ¿verdad? Necesitan las 3 partes. Y en un tiempo, número 4, hay que ver un tiempo donde ese reino existe, ¿verdad? Son las 4 cosas es necesario para declarar que hay un reino. El Señor Jesucristo es soberano. Vamos a ir hablando del reino de Dios, en el senso que Él es soberano sobre todo. Él es el Rey de Reyes. No hay ningún otro que tiene mayor, o puede haber un imperio que venga y decir, bueno, Dios, quítate de tu trono, nosotros estamos más poderosos, ¿no? En ese caso, hay un reino que vamos a poder decir el concepto, tenemos las 4 cosas. Tenemos Dios, autoridad, el rey. Tenemos el dominio, es todo lo que es el universo, todo lo que está creado es parte de eso. El tiempo, desde la
principio, cuando Dios primero creó todo, hasta el último, cuando destruye todo de esta tierra. Entonces ahí tenemos las tres cosas. ¿Qué más era? Rey, tiempo, tierra y sujetos. Todo lo que está creado está bajo de la autoridad de Dios. En ese senso, podemos hablar de un reino de Dios. Y a veces se menciona así en la Escritura. Por ejemplo, soberano sobre todo Daniel 4, esto es Nabucodonosor reconociendo esto, dice, porque su reino es un dominio eterno y su reino permanece de generación a generación. Todos los habitantes, notan aquí, ahí está mencionando todas las 3, 4 cosas, ¿verdad? Aquí, que dominio es sobre todo, él sigue por eterno todo el tiempo. Su reino permanece de generación, quiere decir no se acaba. Todos los habitantes son los sujetos bajo de la tierra, son considerados como nada, mas él actúa conforme su voluntad. Y en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano. Entonces ese es el reconocimiento de un reino que la Biblia habla generalmente sobre todo. El Señor es. Entonces vemos que Cristo, en este caso, vemos que Él es rey sobre la iglesia, ¿verdad? En ese senso. A quien será, ahorita tenemos visible lo que es la iglesia local. Y sabemos que Cristo es la cabeza, autoridad, sobre no nomás el cuerpo que vemos cada día, una iglesia local, pero universal. Lo que está aquí en la tierra, en todo el mundo. Cada grupo se hace. ¿Qué es iglesia? Son todos los creyentes, ¿verdad? Entonces están en todas partes, están vivos aquí, no puedes tocar. Pero algunos están muertos. A ellos no los podemos tocar, no podemos sacar y decir, bueno, yo conozco a Abraham, o vamos a decir estos creyentes, los creyentes como Pablo, Pedro, todo eso no los podemos tocar. Existen y son parte de la iglesia universal. Entonces, en ese senso, ese dominio de Cristo es invisible, no es algo que se puede tocar todas las personas y todas partes. Y el tiempo, vamos a decir, desde empezó el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia. Pero en el futuro vamos a ver toda la iglesia en ese senso en el milenio. Y cuando en Efesios 1:20 dice, y él cuando obró Cristo cuando les resucitó entre los muertos entre los muertos y les sentó en su diestra a los lugares celestiales, muy por encima de todo el principado, autoridad. Quiere decir, ahí es donde Dios mismo, después de la muerte de Cristo, lo levantó y lo puso en su trono con la autoridad. Y entonces aquí, versículo 22, y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces ahí es lo que vamos a decir, el dominio de Jesucristo sobre toda la iglesia, a cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces ahí vemos la idea que el reino, cuando hablamos hoy, verdaderamente no estamos hablando del reino que en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban hablando del reino, ellos estaban pensando en un reino físico donde Cristo iba a reinar físicamente en Jerusalén sobre toda la tierra que estaban vivos físicos durante ese tiempo, en ese tiempo. No pensaban de un reino
de la iglesia. Y vemos que también el Espíritu gobierna también el Señor. Dios es sobre todo, Cristo sobre la iglesia en toda su parte, ¿verdad? Y vemos que el Espíritu gobierna en el corazón de los hombres. Y cuando hablamos de un reino, en Juan capítulo 3, Jesús respondió, en verdad os digo, que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces él, su trabajo es el iniciar a la persona que ha puesto fe en Cristo y ponerlo en el reino. Este reino no está hablando del reino milenial, estamos hablando del dominio donde ahorita existe para nosotros la iglesia. Porque el reino, aquí en Romanos también nos dice, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos bajo del control del Espíritu Santo, cada vez que creemos en Cristo ponemos nuestra fe, y entonces cuando confesamos nuestros pecados nos pone bajo de ese reino, ¿me entienden? Y podemos salir bajo del control cada vez que pecamos. Por eso decimos, este reino no es el mismo que se está hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de un reino espiritual, y creo que existe hoy. No es algo que se puede tocar completamente, pero sí podemos participar en ese reino cuando estamos bajo del control del Espíritu Santo. Primeramente, si necesitamos ser parte de la iglesia y necesitamos ser bajo del control del Espíritu Santo. Por eso vemos que estos versículos nos están enseñando que el reino de Dios tiene varios aspectos, ¿verdad? Aspectos. Y por eso hay que hacer esa distinción. Cada vez que vemos esta palabra reino, no hay que decir, oh, está hablando del milenio, o está hablando de nomás un reino espiritual, físico. Hay que, en el contexto nos dice de qué está hablando. ¿Ok? Es lo que quería clarificar. Primero vemos este aspecto espiritual. El reino de Dios es un gobierno espiritual sobre el corazón de las vidas de aquellos que se someten voluntariamente bajo de la autoridad de Dios. Lo que se requiere es arrepentimiento, la idea de poner confianza en el Señor. Aquí por Mateo 4, 14, 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentaos porque el reino de Dios del cielo está cercano. Entonces él está hablando de su persona, porque Cristo es dos cosas, es la cabeza de la iglesia y también es el rey que va a reinar sobre el reino milenial. En ese caso lo está hablando de eso, y vemos que el nuevo nacimiento en Juan 3:5 para formar parte de este aspecto. Una persona no puede ser parte del reino de Dios si no primeramente es parte que es creyente. Hay que decir, eso es necesario. Y por eso aquí en Juan 3 le está diciendo a Nicodemo, Jesús le está diciendo, Jesús respondió, en verdad te digo, que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está hablando del reino de Dios universal? No, porque todos estamos dentro, aunque les guste o no les guste, o aceptamos o no aceptamos, estamos bajo el dominio de Dios allá en el cielo. Ahora, aquí estamos hablando de algo especial. Si quieres entrar a ser parte de este reino, hay que primero ser nacido otra vez por medio de creer en Cristo, y entonces recibimos ese reino. Profe, Sí. entonces ese reino espiritual, cuando Cristo le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo no entrarás al reino de los cielos,
Sí. ¿Es el reino espiritual? Sí, es el reino espiritual, porque para ser parte de los que van a ser parte de creyentes, si no han puesto su fe, entonces no pueden ser nacidos otra vez. En este caso, ya está en el Nuevo Testamento, estamos ya acercándonos a lo que va a suceder en la iglesia, pero todavía ahora hay un reino espiritual, pero no podemos entrar a ese reino si no somos nacidos otra vez. Y es lo que le está diciendo. Vemos que los que desafían esta autoridad de Dios y se niegan a someterse, no forman parte de este reino de Dios, no forman parte de un reino espiritual, están todavía bajo del reino de oscuridad, están bajo del reino de Satanás. ¿Me entiendes? Ellos, la gente que no han nacido otra vez, todavía están en un reino, pero ahora bajo el poder de Satanás. En este sentido, el reino de Dios es espiritual. Ese reino no viene a este mundo, no es parte de este mundo, porque Jesús le dice, le está respondiendo a Piloto de este reino espiritual, porque le dice, tú eres un rey, sí, así es. Para sí vine y nací. Pero entonces le explica un poquito más en Juan. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. De eso está hablando. Mi reino no es ahorita, en ese momento. Cuando Cristo le está hablando, no era el reino milenial, no era el tiempo para el reino milenial. Necesita primeramente proveer lo que era necesario, el sacrificio en la cruz. Porque sin eso no podía iniciar el reino físico, el milenial. Por eso él dice, no, ahorita mi reino es espiritual, no es algo que necesitas preocuparte con él, que yo voy a quitar a los romanos ahorita. Esto no es parte. Ahorita mi plan es reinar, ahorita espiritualmente, nomás en los corazones. Ya después va a haber otro reino en el futuro. Siguiendo, cuando hablamos del reino espiritual, que esto sobrepasa lo que es eso algo diferente del reino milenial que en el Antiguo Testamento, mucho de eso estaba hablando de ese reino. Y cuando Cristo vino, Él estaba ofreciendo el reino milenial a la gente. Pero ellos rechazaron su provisión y todo eso. Entonces dijo, lo voy a quitar de aquí, de este grupo, de esta generación, y se lo voy a dar a otros. Y el reino físico es el gobierno literal de Cristo en la tierra durante el milenio. Y eso es donde mucho del Antiguo Testamento está refiriendo a ese reino y no el reino espiritual. Aunque vamos a reconocer que necesitaba ser uno para gozar del reino de Dios en el milenio, necesita ser uno que es creyente para entrar a ese lugar. Vemos que Cristo ha comenzado su reino espiritual con la iglesia, ¿verdad? Y desde el cielo ahorita Él manda. Él está sentado a la diestra de su Padre y está como cabeza sobre la tierra, sobre su iglesia. Y por eso cuando le dice a Pedro, le dice en Mateo 16, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro quiere decir Petras, es una piedrita chiquita, pero dice sobre esta roca, quiere decir una piedra grande, está hablando de él mismo, no está hablando de Pedro como siendo la misma cosa, son diferentes palabras en el griego para decirlos, está hablando de él mismo, dice
edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves? ¿Es algo físico, como estas que tengo aquí? Y se los dio para poder abrir la puerta allá en el cielo. No. Hay que reconocer, está hablando del concepto de cómo puede uno entrar. ¿Qué es eso? Es poner fe en Jesucristo. Es la llave. Para entrar al cielo hay que poner toda su confianza en Cristo. Es lo que le da el mensaje. Eso es lo que va a evangelizar. Entonces, aquí Efesios 1, Pablo hablando de esta idea de lo que es el reino espiritual, dice, el cual, en Efesios capítulo 1, 20, dice, el cual obró en Cristo, hablando del Espíritu Santo, cuando resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, ¿no? Todo eso. Y versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies, y él le dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia. En Filipenses 3 también habla de la misma idea, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces ahí, cuando se cumple eso, entonces ya se cumple toda la iglesia. Ya no hay ese reino de la iglesia espiritual, ya va a estar junto todo en ese momento cuando Cristo regrese. Ahora, y un día va a estabilizar su reino físico en Jerusalén. Eso es lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Se está hablando de ese reino aquí en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, hablando de los 10 reyes que están gobernando la tierra durante la tribulación, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Cuál reino está hablando? Del reino de Jesucristo como rey durante el milenio y para siempre. ¿Sí? Y este reino no será entregado a otro pueblo. ¿Verdad? Entonces, lo que vemos aquí también, Daniel 7, hablando de su visión. Y seguir mirando a las visiones nocturnas. Y he aquí, con las nubes del cielo, viene uno como un hijo de hombres. Y se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Anciano de días da el título de su padre en ese senso. Y le fue dado dominio, gloria y reino por todos los pueblos. Sobre todo, y eso está hablando de lo que sucede al fin de la tribulación. Entonces ese es cuando él recibe el reino milenial del Padre. El rey vino a ofrecer el reino la primera vez. Cuando Cristo viene, ya cumplió con los que los profetas decían que iba a hacer. Iba a venir, iba a hacer milagros, iba a hacer todo lo que, identificándose él mismo como el Mesías. Y debía de ser aceptado por los judíos. Pero no. Vemos en Mateo 10, 6 a 8. Sino ir más bien, primero le dice a sus discípulos, más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice, ve a cualquier persona que te oye. Cuando Cristo viene la primera vez, está dirigiéndose todo su ministerio a los judíos, porque está cumpliendo con la palabra de Dios. Y cuando vayas, predica, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Ya vino Cristo. Vamos a decir, para tener un reino hay que tener rey.
y Él está ofreciéndose Él mismo. Ya está la tierra, ya están los judíos ahí, ya tiene templo, ya tiene país, todo, Jesucristo. Por eso era en un momento, podía suceder así, podía venir, ser rechazado y tirado y morir en la cruz y todo eso, por otros modos. Y eso todavía cumplir con lo que diga el Antiguo Testamento. Y entonces, después de eso, podía empezar lo que es el reino venidero, porque ya podía cumplir con todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que pasa es que cuando estos lo rechazan en medio de su ministerio, entonces empieza casi al último año, empieza a decir, ya no voy a darles a este grupo, y les da por habla, es decir, los voy a quitar de ellos y se los voy a dar a otros. Y de eso está hablando de los que salen durante la tribulación, para terminar eso, porque en ese caso vemos, y entonces el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si vemos que hay varios otros, y si vemos todo lo que está escrito en Mateo 22, versículos 2 a 14, vamos a ver la historia de los que estoy dando en resumen, que es lo que está hablando. Que mira, si dice, por ejemplo, de nuevo envió a otros serbios diciendo, dice a los que han sido invitados, ve ya el preparado mi banquete, he matado mis novios y los animales acabados. Entonces ya está la fiesta lista para empezar. Y los que cuando van y los invitan, dicen, no podemos ir, tengo otro negocio, no podemos llegar. Y entonces les dice, ya matado, dices, y los demás, bueno, perdón, quería explicar una cosa. Hay varias cosas. La primera vez cuando Él nos invita, nomás dicen, no, estoy muy ocupado, no puedo llegar. La segunda vez, esta invitación, dicen que dicen aquí, pero ellos no hicieron caso a los que fueron, y unos a su campo y otros a sus negocios. Y los demás echaron mano a los serbios y los maltrataron y los mataron. Entonces ahí es donde lo que sucede durante el libro de Hechos. La primera vez era cuando Cristo está ahí, los invitó, acuérdense, mandó a los 12 a anunciar que el reino está cerca. Pero durante el Hechos es cuando vemos que no nomás nos dicen que no, los agarran y los matan. Estos discípulos todos murieron, ¿verdad? Y es lo que Cristo está diciendo, lo que va a suceder. Y entonces luego le dijo a sus servidores, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto, a las salidas de los caminos invitad a las bodas a cuantos encuentres, cualquier persona. Ya cuando abre la invitación a todo. Y eso es donde los gentiles, no importa quién eres, ¿me entiendes? Ya pobre, rico, judío, no judío, no importa, cualquier persona que te oiga, te invita. Y entonces en este mismo parábola dice que Jesús entra a donde está la boda y hay uno que no estaba vestido de boda. Y tú, hermano, amigo, ¿por qué estás aquí? Y entonces le dice, sácalo, porque no está vestido. Quiere decir, no va a haber uno que no es creyente en eso. Y ese parábola del capítulo 22 nos está dando la historia, lo que va a suceder hasta el fin, hasta cuando Cristo regresa y empieza su reino milenial.
está rechazado, entonces en ese centro matan hasta los que les mandan. Ok, vemos que Dios va a delegar autoridad, y que Dios es el gobierno supremo. Él ha dado esta idea de dar autoridad, y empezó en el tiempo de Génesis capítulo 1, 26, donde vemos que y Dios dijo: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y exeja dominio sobre los peces, sobre el mar, del mar, las aves. Entonces le dio a él autoridad que tenga todo eso. Lo perdió cuando rechazó y pecó, pero sí se los dio. En el mismo modo es lo que va a suceder en el futuro. Dice en Daniel capítulo 5, 21, y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante a los bestias, hablando del gran, ¿cómo se llama? Rey Nabucodonosor, cuando él se pensó tan grande y era mejor que cualquier otra cosa, y dice: yo he hecho con mi mano a este reino babilonio. En Daniel 21, Nabucodonosor, puede estar lo que le pasa a él, y fue echado entre los hombres, y su corazón se hizo semejante a las bestias, y con los asnos montarse sobre el morral. Bueno, vamos a decir, se le dio como comer hierba, como el ganado, y su cuerpo se preparó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que se pone sobre a quien le place. Entonces Dios tiene la autoridad de poner o quitar a cualquier persona. Este gobierno limitado es bajo permiso. Cualquier cosa que Dios ha dado y dice: tú vas a estar en cargo de esta sección, de esta área, entonces es permiso que Dios ha dado. En Deuterónimo 17, hablando, dice: cuando entres en las tierras que el Señor tu Dios te ha dado, la poseas, habitas en ella, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ahí es donde en el libro de Deuterónimo él está diciendo que es posible que iba a haber un rey. Dios no dijo que nunca va a haber rey, pero notan antes quién era el que mandaba. Había lo que es el reino, era Israel, salió de la tierra prometida, Dios les dio ley. ¿Va a comenzar? Dios les Dios era el rey de Israel. Nomás había la ley que Moisés escribió, y entonces tenían los sacerdotes y el gobernador, ¿verdad? Que vamos a decir para los que ejecutaban la ley. Pero nunca había un lugar donde decían hay tres partes de un gobierno: sección que hace la ley, otra que ejecuta la ley, y otra que hace el juicio, vamos a decir los jueces. En ese caso, cuando Dios era el rey, era el ejecutor, era el mero, no había otro. Nomás había
los sacerdotes como Moisés y él, vamos a decir, no era, era para interpretar, para ayudar a la gente a entender y decirles lo que era, y para juzgar, decir el juicio, así como Dios ha puesto en la ley. Y entonces, cuando después empiezan a pedirle a Dios, queremos un rey como los demás de nosotros. Había jueces durante el tiempo ya después de David y todo eso. Vemos que habían jueces, pero esos jueces no, antes de David. Había jueces, pero esos jueces nomás podían interpretar la ley, no daban nuevas leyes, pero entre Dios y los jueces. Pero cuando ellos decían, ya no queremos jueces, queremos rey. Y entonces cuando dio Saúl primero, entonces David vino después. Y entonces Dios aquí en Deuterónimo es cuando estaba escrito la ley, y iba a haber un tiempo pero ellos lo pidieron antemano. Ok, ahora seguimos con esta idea. Alguna gente ha dicho que el reino de Dios y el reino de los cielos se refieren a diferentes cosas. Si uno empieza a comparar en el libro de los Evangelios, lo compara todo eso, parece que son la misma cosa. No, uno de los autores, el frase del reino de Dios ocurre 68 veces. En 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, mientras que el reino de los cielos ocurre 32 veces solo en el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando comparamos como Lucas, Marcos, Justi y Hechos, cuando él refiere al reino, están hablando de la misma cosa. Uno usa el reino de Dios y otro usa el reino de los cielos. Marcos y Lucas utilizan el reino de Dios, donde Mateo usa el reino de los cielos, fácilmente. Por eso hacemos ese análisis y pensamos que estamos hablando de la misma cosa. Y cuando hablamos de Mateo, una de las cosas que vamos a decir lo hace un poquito más difícil. En Mateo usa los dos términos, hablando de reino de Dios y reino de los cielos, en diferentes aspectos. Es posible que él nomás escogió uno una vez y escogió otro en otra vez, pero necesito notar eso porque no quiero que vayan a decir todas veces que se usa reino de Dios en Lucas, Marcos, todas veces se usa en Mateo diferente. No me gusta esa pantalla. Lo que estaba diciendo ahí, que hay muchos versículos que no se pueden ver. Sí se pueden ver aquí, no lo puedo ver aquí. Pero hay conceptos del reino de Dios, se pueden comparar. Esto es donde se pueden comparar reino de Dios y reino de los cielos. Mateo con Lucas y Marcos. Y entonces vemos Marcos, Lucas, Mateo. Y cada uno de son las comparaciones que ha hecho. Ya lo tienen en las notas, pero no vamos a tomar tiempo para hacer eso. Lo que podemos entender es lo que es una decisión más importante, que es el contraste entre el reino que está presente hoy, entre ellos, y otro que estamos hablando del reino en el futuro, que estamos hablando del reino milenial. Vemos el reino presente es un reino espiritual e invisible, no se ve. Cuando vemos eso en Mateo 13:10, por ejemplo, y acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondió él y les dijo, porque
a vosotros os concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se ha concedido. Entonces ahí vemos que es el reino que le está explicando a ellos, está hablando de el reino espiritual. En Juan, cuando hablamos de Peloto, ¿verdad? Juan capítulo 18, 36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Quiere decir, mi reino físico no es de aquí, y viene del cielo, no es como el que tú conoces, donde hay una batalla entre los de un reino, están batallando con otro. Por eso le dice, no es de aquí, no te necesitas preocupar que estoy violando la ley en ningún modo. Y por eso cuando Piloto dice él es inocente, puede decirlo y es correcto, porque no está violando lo que es la ley de los romanos. Lo que vemos es que hay una distinción importante que hemos visto, que es el contraste entre el reino que está presente y el que va a venir en el futuro. El presente es espiritual. Lo que vemos, el aspecto espiritual del reino de Dios vino cuando Jesucristo se presentó como rey. Cuando Él vino aquí en la tierra, ya tenemos el rey, pero todavía no estamos estabilizando el tiempo de su reinado en la tierra. Vemos que Lucas, el griego, dice en Lucas 17:20, vemos que habiendo preguntando a los fariseos cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allá está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Quiere decir, no, el primer reino que necesitaba establecer Cristo era un reino espiritual. Primero hay que ser creyentes. Si no son creyentes, no pueden ser parte del reino milenial del futuro. Por eso ahí es lo que Cristo está declarando aquí. Reconociendo que Cristo mismo es el rey, ¿verdad? Y donde quiera estar el rey, Él tiene la autoridad. Y ahí recibe lo que es el reino espiritual en ese senso. Por eso cuando Piloto le dice, tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Necesitaba venir la primera vez para estabilizar y ganar, vamos a decir, el reino. Porque si Cristo falla en ir a la cruz, el reino milenial no podía venir. Por eso Él necesitaba primero establecerse como rey y vamos a decir, hijo de David. Acuérdense que el que va a entrar y hacer el reino milenial necesita ser hijo de David. Por eso vino, por eso nació. Todo está conectado. Y entonces por eso dice que el reino estaba en la tierra, demostrado por la capacidad de Cristo para expulsar demonios. Cuando los demonios salían, en Mateo 12, 28, dice: pero si yo expulso a demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el reino espiritual ya está presente. Y ellos necesitaban aceptar eso primero, antes de tener. Pero hay que reconocer que esto no es lo que es el cumplimiento completo de lo que son las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino. El reino no se cumple hasta cuando la segunda venida de Cristo. Y por eso hay que hacer esa distinción. Ok, bueno, ahí creo que vamos a parar. Una cosa importante es que el reino de Dios
no es la iglesia, no es completamente todos los lugares donde uno ve reino, está hablando de la iglesia. Es un aspecto nuevo. Por eso la iglesia es algo que no estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y por eso no podíamos estar hablando de reino espiritual que incluye la iglesia en ese senso, en el Antiguo Testamento. Esto es algo que es nuevo y se presenta en el futuro. Y es lo que muchos de los teólogos del pacto afirman, que el nuevo pacto se cumple totalmente en la iglesia actual, que ellos piensan que ya ha llegado aquí y todas las promesas que se prometió a los judíos ya nomás se traspasan a lo que es la iglesia, y es lo que está mal en su modo de pensar. Ok.